Estamos en un nuevo espacio de radio con Karina y nosotras ya la hemos tenido anteriormente, pero nos vamos a meter en algo que de pronto puede causar o a lo mejor miedo, cuando en realidad no es tan así, el área de secuelas, ¿no? Si bien quedan instaladas en el organismo luego de algún accidente, alguna patología, alguna situación, cuando uno sigue con un tratamiento adecuado, acompañándolas, evita que aumente o que prospere. ¿Cuántos pacientes hay justamente con secuelas en el área de fonoaudiología y que es tan importante para la reinserción laboral justamente? Hola, Karina. Hola, mi nombre es Karina Frisicaro, fonoaudióloga. Hace 25 años que trabajo acá en la clínica Castillo Morales. Acá han pasado muchos pacientes, de los cuales siempre se comienza con un tratamiento intensivo en la parte de internados y luego se comienza paulatinamente a pensar cómo ese paciente se va a reinsertar en la sociedad. Se va haciendo paulatinamente, con salidas, por ejemplo, los fines de semana, de pocas horas, luego fin de semana completo, y luego después se empieza a trabajar a nivel laboral cómo se insertaría esa persona de nuevo a su ámbito social y laboral, como dije recién. Muchas veces tenemos un apoyo de parte del trabajo que han tenido previamente estos pacientes, les van acomodando todo ese espacio donde se va a desarrollar el trabajo de esta persona. Y Cari, vos en estos 25 años que tenés en tu profesión, ¿cuáles son las secuelas que has visto? Porque hay distintas problemáticas y patologías. Personas que han tenido ACV o personas, por ejemplo, con Guillain-Barré o que tienen ELA, que lo van a tener de por vida. Y de pronto son situaciones que deben mantenerse, pero ¿cuántas secuelas hay que afecte la tráqueo? Y no es necesariamente la tráqueo la que le ocasiona esa lesión, que queda esa secuela, ¿no? Y bueno, muchas veces son secuelas a nivel motriz, ya sea porque se tienen que desplazar en sillas de ruedas o también puede ser porque queda una hemiplegia, además de una traqueotomía, problema de glutorio como puede ser una disfagia. Sobre todo el tema de la traqueotomía por ahí impacta mucho a nivel visual, ver una persona que tenga una traqueotomía y así pueda comunicarse verbalmente. Hay muchos que cuando le dicen al familiar hay que hacerle tráqueo, ay, no va a hablar nunca más, va a perder la voz, y no es eso, ¿no es cierto? No es ese el caso. Muchas veces pueden hablar, es muy difícil desempeñarse laboralmente según cuál sea su trabajo, ¿no? Con respecto al habla, por ejemplo, en la parte fonoaudiológica, aquellas personas que han tenido traumas muy severos tienen gran dificultad para poder comunicarse. A lo mejor le queda como la lengua más lenta, entonces no tiene la rapidez para hablar o no tiene la articulación que tenía antes al hablar, como una voz gangosa. Son situaciones que para ellos son límites, no son limitaciones a la hora de insertarse laboralmente. ¿Tenés de estos casos en estos 25 años? ¿Tiene que ver con alguna patología en sí? Porque yo noto que hay mucha gente que han tenido, por ejemplo, ACV y pueden hablar normalmente. Personas que tuvieron patologías inferiores, pero tienen un gran problema de glutorio fonético. Sí, disartrias, dislalias, todo eso se va trabajando. Todo va a depender de en qué situación laboral después podría insertarse esa persona. También podemos pensar en el caso de jóvenes que quieren retomar sus estudios. Hay veces que nos ha pasado que estos jóvenes han tenido que cambiar el rumbo de estudio. En la facultad es muy difícil, se tienen que aguantar de pronto las cargadas o las indirectas o la indiferencia. Y parece simple, vos decías dislalia, disfagia, parecen palabras simples, pero qué complejas que son a la hora de enfrentarlas, de tratarlas y de mantener ese tratamiento en que eso que quedó como secuela no siga avanzando. Sí, ante la discapacidad la sociedad no está preparada, eso es real. Por ahí es más fácil pensar en un joven con una patología, por ejemplo, que un síndrome de Down esté en una panadería trabajando, socialmente está más aceptado. No así aquel que tiene otra dificultad en la cual nos enfrentamos cuando nos dirige con la palabra, ¿no es cierto? Y ellos están más también adaptados porque ya nacieron con esa patología, claro, como las familias. Acá nos encontramos con otra problemática. La familia que tiene que aceptarlo es el mismo integrante, pero aceptarla a esta nueva personalidad, con esta discapacidad, convivir, buscarle y darle las herramientas para mejorarle su vida y acompañarlo ni más ni menos moralmente para una reinserción laboral. Para ustedes también, ¿qué trabajo que es que acompañan a reinsertarse laboralmente? Qué difícil mantenerlos psicológicamente y emocionalmente a la hora de un rechazo, que es lo que tenemos en la sociedad. Bueno, acá en la clínica lo que hacemos es involucrar a la familia desde el primer día. Como la familia acá está insertada en la clínica, nosotros apenas vemos que, por ejemplo, comienza a comer el paciente, el familiar es el instrumentista, es el que en ese momento se lo entrena y es él el que lo hace. Comienza de a poquito a involucrarse diariamente en las actividades de todos los días, en la higiene de la boca, por ejemplo, en la higiene personal, y de a poco se va involucrando. Que empiezan a salir fuera unas horas, fuera de la clínica, también es esto de empezar a ensayar lo que sería tenerlo a todo el día en su casa, ¿no es cierto?
tu profesión, tu especialidad justamente es compleja, o sea, para el familiar y para el paciente, porque desde mi punto de vista es una de las áreas más complejas, porque la persona que no sabe darle una buena alimentación, esa persona puede ahogarse y puede ser peor eso que lo que ha padecido. Sí, pensar lo que es para una mamá que tiene su hijo que ha crecido normalmente, que se ha desarrollado normalmente hasta los 30 años y por una X razón pasa a ser un paciente neurológico y bueno, y tenerle que decir, bueno, este fin de semana ya se puede ir, él come todas las comidas, pero hay que hacerle papilla como cuando era un niñito. Entonces tengo que comprar una mini Pimer, por ejemplo. Esto de decir, bueno, me tengo que adaptar a la situación en la cual está hoy mi hijo para ayudarlo. Bueno, esto de ir paso a paso evolucionando con ellos, ¿no? Y también acompañarlos a ellos y mentalizarlos a ellos en el día a día, porque ellos mismos también creen que cuando salen de acá, bueno, ya está, voy a poder tomar como antes, voy a poder comer como antes, voy a poder tomar a lo mejor una gaseosa entera cuando vos sabés que todo eso no lo van a poder hacer. No, y también el hecho de decir, voy este fin de semana, me voy a mi casa, voy a dormir en mi cama, situación de decir, bueno, pero yo en mi cama voy a estar distinto. Y no, es su habitación, pero estas nuevas secuelas, estas situaciones en las cuales ver si la silla pasa o no por la puerta, si puedo entrar al baño con la silla de ruedas, es esto, ¿no? De ir adaptándonos de a poquito, todo el entorno, la familia, los amigos. Pasan un determinado tiempo, unos meses en rehabilitación y ya sabemos que eso va a quedar como secuela. Un ejemplo, la lentitud al hablar o como la lengua más pesada, al tragar, traga con dificultad y ellos se adaptan, ¿no? Pero una vez que queda esto, es importante, ¿no es cierto?, que sigan una rehabilitación ambulatoria. ¿Qué pasa si yo tengo instalada una secuela y la dejo, me fui, me quedo así? ¿Qué pasa con esas secuelas? Es de suma importancia continuar. Muchas veces se van ya con la indicación desde la parte de fisiatría, por ejemplo, 3 veces a la semana a hacer fonoaudiología, kinesiología, lo que sea, ¿no es cierto? O hay veces que les dan 2 días a la semana de terapia y un tercero, por ejemplo, natación o alguna actividad en la cual puedan desarrollar fuera de una terapia de consultorio, equinoterapia, una actividad en la cual a ellos les sirva como para seguir la rehabilitación, pero que no sea exclusivamente de un consultorio de kinesiología o de fonoaudiología. ¿Puede seguir avanzando esa secuela, o sea, agravarse o va a quedar así? Sí, se va agravando. Y también a nivel de la disfagia, ¿no es cierto? Se involuciona las praxias y todo lo ganado se va perdiendo porque esa lengua comienza a resecarse, comienza a tener menos movilidad, por ahí muchas veces acompaña una respiración bucal. Todo esto va complejizando y va haciendo que el paciente retroceda y eso hace que retomarlo el camino en el sentido de ver qué tipo de deglución va a tener, qué consistencia va a poder comer y se involuciona en todo. Eso es lo importante de destacar a los oyentes, ¿no? Porque hay una secuela, no puedo hacer más nada. Sí se puede, lo que pueden hacer es mantenerla, que no avance, porque si no después va a ser peor. Es un músculo justamente la lengua, que si bien no se puede obtener lo que tenía al principio antes de la lesión, pero sí se puede mejorar esa calidad de vida. Sí, o mantenerla lo mejor posible, con los cuidados y mantenerlo en el tiempo. Seguramente muchas veces las adaptaciones que hacen los pacientes ni te las imaginas nunca. O por ahí decís cómo ese paciente está tomando gaseosa y bueno, y está tomando gaseosa y no le pasa nada, pero bueno, no sería lo que uno indica desde los profesionales, digamos. Y otra de las cosas, hay muchos jóvenes que están tomando medicación, diríamos, para evitar convulsiones, dicen que puede tomar un poco de alcohol. Y qué peligro que es, ¿no? Que salen de una situación y cómo pueden complejizarla. Y es muy peligroso, sí. Y con respecto a lo que hablábamos, que piensan que cuando van el fin de semana, que sabemos, y vos lo debes saber, Cari, no sabés, Cari, que tomé 3 sorbos de gaseosa y me hizo mal. O la bendita agua. Nosotros el líquido fino lo autorizamos cuando ya tenemos seguridad de tener una buena coordinación. Nosotros le damos la seguridad en que lo que indicamos y vamos avanzando a medida que el paciente está en condiciones de avanzar. Si no, no se avanza. Cuando uno viene a Castillo vemos que es una gran familia, que ustedes están muy familiarizados con los pacientes, que se hacen carne, por decirlo así, de ellos, que a veces se van y siguen el contacto y lo que están haciendo. Y hay tantos pacientes que ya están en sus localidades y siempre dicen mándenle saludo. Es una familia, extraño esa familia. ¿Qué es la sensación que te da vos cuando ese paciente hace meses que está acá y le estás dando la autorización para la primera salida, ni más ni menos en el área de comer y beber, que es lo más difícil? Muchas veces no damos nuestro número de teléfono, pero bueno, me pasa que
el mensajito de no se me espesó bien el café con leche, ¿qué hago? ¿Está bien que esté esta consistencia? Bueno, te preguntan. Pero bueno, uno confía ciegamente y se les dice que esas autorizaciones se dan, que confiamos ciegamente en ellos, el volver atrás va a ser duro. Entonces, bueno, ellos corren ese riesgo. La familia se compromete ante nosotros y el paciente también. ¿Qué complicación podemos tener? Llevamos al familiar a casa, pero no le pongo espesan. Lo dejo así por una vez. ¿Qué consecuencia pueden traer esas negligencias que uno lo hace por amor, no por otra cosa? Pero ¿qué le puede causar, por ejemplo, al paciente? Bueno, se broncoaspira directamente. Y sobre todo si tiene traqueotomía, imagínate. O sea, es una involución tan grande. Muchas veces a lo mejor todavía no se le ha retirado la sonda o el botón gástrico, porque está todavía en el proceso de entrenamiento, pero se vuelve a foja cero y no puede alimentar más por boca. Es volver a comenzar de cero. Es volver hacia atrás. Se les dice, ¿no? Se les explica, no prueben, no intenten cambiar la consistencia porque hoy es esta la segura. Pero nosotros en consultorio seguimos trabajando y viendo en qué momento está este paciente para cambiar la dieta. Cuando estamos seguras de cambiar la dieta, la consistencia se cambia, si no, no se cambia. Una gran responsabilidad de tu parte, porque explicarle al familiar cómo pesarlo, ustedes mismos lo prueban acá, se lo van dando, recién te vi justamente dándole de comer, de almorzar a un paciente. Es tan importante el área de ustedes, ¿no? La parte tuya, porque broncoaspirarse se puede ahogar, o sea, salió de toda una situación compleja y puede ser peor todavía las consecuencias. Sí. Y muchas veces retrasa el tratamiento un montón, porque nosotros tratamos de a poco de ir descomplejizando al paciente a nivel de la deglución, o sea, de que pueda tener una alimentación oral, y también a la par con la parte de kinesio respiratorio, trabajamos para descomplejizarlo a nivel de la traqueotomía. Una vez que lo vamos logrando eso, ya nos podemos ocupar de ver la parte del lenguaje, de ver cómo es su comunicación, de todo lo demás. Toda esa coordinación que es tan complejo, ustedes tienen que estar día a día con ellos, y qué difícil se hace cuando van a sus casas si no hacemos bien los deberes. Le podemos decir a todos los familiares y pacientes en sí que es muy importante continuar una rehabilitación ambulatoria una vez que se retiran, diríamos como un gimnasio, ¿no? Es continuar lo que se hizo y lo que costó tanto llegar, ¿no es cierto? Mantener semanalmente lo que se logró. Es crear conciencia que ya hubo una lesión y debido a esa lesión, si bien va a quedar una secuela, hay que seguir trabajándola para que no avance. De pronto le va a costar deglutir, le va a costar comunicarse. Cuidarlos, que el paciente mismo tome conciencia de mantener lo mejor calidad de vida, digamos. ¿Cuánto tiempo es recomendable, por ejemplo, en la semana cuando van a hacer ambulatoria en la parte de fono? O sea, ya sea la fono respiratoria, para poder hablar, para poder deglutir. ¿Cuánto tiempo en la semana deberían tener? Y por lo general las doctoras indican 2 veces a la semana, a no ser que sea más complejo, 3 veces a la semana. Bueno, Cari, te agradezco muchísimo por todo lo que nos dijiste. Próximamente abordar esto de la reinserción laboral, a ver qué tal nos va con las empresas, qué respuesta tenemos. Vamos a comprometerlos un poquito. Vamos a trabajar en equipo con la gente de Castillo para que ellos puedan también reinsertarse laboralmente, que es tan importante esa última etapa de rehabilitación. Nosotros tenemos muchos pacientes jóvenes que estarían en condiciones de reinsertarse, pero que muchas veces las empresas directamente se desvinculan de ellos, no les dan ese espacio de decirles, bueno, vamos a adaptar algún trabajo, vamos a ver cómo podrías reinsertarte. Muchas veces se les cierran las puertas y ahí nos quedan jóvenes que no se insertan en ningún lado, digamos. Nos escuchan muchísimas empresas, nos escuchan también a nivel mundial. ¿Y quién te dice que alguna empresa tenga ganas de incorporar a una persona que tuvo esta problemática? A lo mejor le pasó algo a un familiar y entonces lo entiende, porque lamentablemente el ser humano, hasta que no pasa algo en carne propia con la familia, es como que no se toma conciencia. Algunas de esas empresas quieren incorporar a alguien. ¿Con quién deberían comunicarse? ¿Qué podrían hacer? ¿Qué gestión tendrían que hacer estas empresas? Y bueno, por ahí lo comprometemos al doctor Cotonaro, que es el director. Sería muy lindo. Nosotros tenemos varios jóvenes, por decirte, de repositor. Lo harían perfecto porque podrían hacerlo, porque motrizmente lo pueden hacer, porque al aprender un oficio lo harían muy bien. Hay en algunas empresas que lo hemos podido hacer. He tenido pacientes que se han reinsertado como docentes. O sea, es muy lindo ver los logros de nuestros pacientes, pero hay veces nos quedamos cortos.
Tengo que agradecer a la Universidad Pública de Córdoba, que es increíble cómo están incorporando a personas con discapacidad, cómo los ayudan, cómo los apoyan. Bueno, justamente también hay profesores que han tenido alguna problemática y que ha pasado algo en sus vidas, que también hubo un antes y un después, pero le agradecemos y queremos que sepan que no tenemos que esperar que nos pase para ayudar y tomar conciencia, sino que es un compromiso como ser humano, como amor al prójimo, para que realmente podamos no solamente insertarlo, que puedan seguir una carrera, una profesión, al margen que puedan algún día insertarse laboralmente, pero es darle esa posibilidad. Por eso agradezco justamente a la Universidad Nacional de Córdoba que no les cierra las puertas a las personas que tienen alguna discapacidad. Y a su vez, Cari, hago esta extensión a las empresas que nos escuchen, que se comuniquen, que tienen en el programa la dirección y el teléfono de Castillo Morales, que se comuniquen y que traten de localizar al doctor Cotonaro, y si no decimos también a Karina como otra intermediaria, para aquellas personas que estén en condiciones de incorporar a algún empleado en alguna actividad que puedan realizar. Hay muchísimas cosas que pueden hacer y que están totalmente aptos y cognitivamente bien por sobre todas las cosas, y que pueden insertarse y estarían haciendo una gran, hermosa y loable obra de bien para ellos, porque son gente muy jóvenes que necesitan seguir su vida normal, tener su reinserción en la sociedad, y esto nos ayudaría muchísimo. Sería muy importante. Y el pensar que a mí nunca me va a pasar, ¿no? La frase típica, ¿no? Ojalá que se dé en un futuro próximo. Bueno, Cari, te agradezco, y quien te dice que el próximo mes ya tengamos alguna novedad. Gracias por todo. Gracias a vos. Donde la vida vale la pena vivirla. Espacio de radio. Espacio de radio. Espacio de radio. Espacio de radio. Juntos somos más. Espacio exclusivo para personas en rehabilitación. Espacio de radio.